saludar a los que están al otro lado de la red, los que nos están siguiendo a través de la internet, pues que Dios también nos bendiga. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hasta el sitio donde usted nos está siguiendo, y que la gracia de Dios también pues los esté llenando de su amor y de todos sus cuidados. Amén. Es la forma como siempre iniciamos pues este tiempo de homilia, de servicio y de predicación. Así que pues pueden ponerse cómodos, pero no se me acomoden. Amén. Quiero que estén siempre atentos, listos para poder recibir esa palabra de Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Quisiera darle gracias al Señor por el nuevo estado de algunos de nuestros hermanos de la iglesia. Nuestro hermano Dicky, como lo conocemos comúnmente, pero es nuestro hermano Dennis Denilson, pues, y su flamante esposa ahora, pues que apenas unas horas hacen que el Señor les ha otorgado este nuevo tiempo de vida, pues en los cuales ellos empezarán a vivir como familia, como hogar y como líderes también, pues, de esa familia que el Señor les entrega. Mil felicidades pues, a la familia Denilson. Denis Velasco, la familia Denis Velasco. Que Dios los llene, que Dios los auxilie en todo. Es un nuevo tiempo, tiene sus facetas y sus cosas hermosas, pero también van a experimentar algunos momentos que hay que ponernos en las manos del Señor siempre. Amén. Bien, dicho todo esto y habiendo ya concluido con la primera parte, pues entramos en esta segunda parte, que es la administración de la palabra. No sé si podemos cantar, hermano Rico. Estoy aquí. Estamos aquí con propósito, ¿verdad? Para alabarle, para glorificarle, para aprender, pero también pues, para prepararnos, para ir y llevar adelante ese mensaje salvífico, para llevar adelante esa misión que nos encomendó el Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dice así la canción. Gloria a Dios. Estoy aquí para alabar mientras la gente pasa y pasa sin mirar. Estoy aquí, mañana ya, en todas partes tu presencia está, Jehová. Tú eres el rey del mundo y más, sos el monarca de este inmenso cielo azul. Tuya es la ley y el verbo amar, tuya es la tierra donde habito como tú. Me marginó la sociedad, pero tu espada solo sabe perdonar. Y me acarician las mañanas con el eco de los gritos que de lejos me vienen a despertar. Tuyo es el reino y al infierno no le temo, pues me abrigo con el cielo que me da tu santidad. Yo soy feliz al caminar todos los días con Él, pues Él me lleva y yo no voy donde Él no va conmigo. Es por eso que me siento gozoso y feliz de servirle cada día. Yo soy feliz al caminar, recorro el mundo y en mi pecho manda Dios.
y mi dueño. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es poder alabarle y glorificarle todos los días. Y cada vez que puedo hacerlo, me gozo. Porque he tomado la decisión como el salmista, el rey David, de obligar a esta alma viviente a bendecirlo y a adorarle cada día. Porque Él cada día nos hace disfrutar de sus misericordias, que son renovadas, nuevas. Y aunque cada día trae su propio afán, también cada día vienen las bendiciones y la compañía de Él, que nos ayudará a llegar al sitio donde Él quiere que lleguemos. Y como dijo Moisés, si tu presencia, Señor, no va conmigo, yo no voy. Y es Él el que nos ha traído hoy aquí, ¿verdad? Nos ha traído aquí porque aquí es donde hay bendición y vida eterna. Qué bueno es el Señor. Ahora sí vamos a la palabra, vamos al texto. Les comento que ha sido un pasaje demasiado especial, demasiado importante, aunque toda la palabra es importante, pero cobra relevancia de acuerdo a la circunstancia o a la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? Hay tiempos en los cuales sembramos y en la siembra derramamos lágrimas, transpiración, y sembramos con fe. Hemos batallado, hemos trillado, hemos preparado la tierra, hemos seleccionado la semilla y ahora vamos sembrando esa tierra que el Señor nos ha dado. Pero luego viene el tiempo también cuando esa semilla germina y cuando la vemos que aparece ese nuevo vástago, cuando vemos que esa semilla que pusimos murió, pero ahora renueva su vida en un hermoso y magistral visión, mirando esa simiente nuevecita. Y luego avanza el tiempo y llega el tiempo del crecimiento. Esperamos esa lluvia tempranera, esperamos ese tiempo en el cual Dios estará trabajando y haciendo crecer, pero luego llegará el momento de la hermosura y de la belleza, cuando esa planta ha alcanzado ya su madurez y empiezan a brotar sus flores. Y manifiesta pues ese ramaje, manifiesta esa floración que sabemos que pronto traerá frutos. Eso da regocijo. Y cada uno de nosotros tenemos que caminar avanzando en ese ciclo vital espiritual. Hace algún tiempo nacimos. Ahora estamos en crecimiento. Habemos muchos que estamos en la etapa de la floración. Pero que no venga Satanás con alguna sequía o algún estrés hídrico y que nos haga abortar el proyecto. Sino continuemos hasta que nuestro Dios haga caer la lluvia tardía y llene los granos, llene el nuevo fruto. Y nuestros frutos permanezcan y sirvan de bendición y de alimento para muchos otros que están ansiosos de recibir esta gracia. Amén. Qué bueno es Dios. Vamos a la palabra. Y les decía que fue una palabra muy especial, porque Dios trató en primer lugar con mi vida y me hizo entender muchas cosas. Hemos venido viviendo siempre un evangelio triunfalista, un evangelio en el cual sabemos que ese Dios, como lo dije al principio, es el que se comprometió a ser nuestro proveedor en todo, el que decidió y nos declaró y nos dijo: y estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Yo estaré ahí como poderoso gigante
Y obviamente nos aprovechamos y nos agarramos de todos esos versos maravillosos, que son maravillosos, hermanos, y que nos hacen, pues, vivir una vida de victoria. Pero también tenemos que tomar algunos detalles y algunas sugerencias demasiado importantes que nos dejó el Señor Jesucristo. Y en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, yo quisiera que empecemos mirando. Yo no sé si el tiempo nos irá a dar, pero vamos a tratar de redimirlo. Estamos empezando 11 y 13, porque después dicen, el pastor es larguísimo, no voy a gastar más palabras en eso. Disfruta de la palabra. Amén. Y redimamos ese tiempo. Dios lo bendiga, dímelo. Nos sentimos contentos de tenerlo. Qué bueno. El mensaje propiamente dicho lo vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 16, del verso 21 al verso 28, pero me gustaría dar lectura a una parte que es demasiado importante, que hace mucho acento para esto que vamos, con lo que vamos a ser ministrados por el Espíritu de Dios hoy. Y vamos a leerlo desde el verso 13, donde está eso que todos conocemos, que es la confesión de Pedro. Una confesión demasiado interesante, importantísima, demasiado valiente, demasiado revelada por el Espíritu de Dios, y así lo reconoció el Señor Jesucristo. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién decís quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una pregunta demasiado directa. Les preguntó al respecto de qué decía la gente común, la gente religiosa, de quién era él. Y por cierto, los apóstoles tuvieron una respuesta bastante acertada. Unos dijeron que era Juan el Bautista, aquel que había venido con un traje especial y que predicaba pues en el río Jordán, que vivía en el desierto, que comía de una manera rara langostas y miel silvestre, y que salía y anunciaba el evangelio y la llegada del Mesías, y decía: generación de víboras, le decía a todos los religiosos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Un hombre que tenía principios, un hombre que se había apartado, un hombre asceta, que se había abstenido de muchas cosas que lo grueso de la gente, el común de la gente, no lo hace, ni los mismos religiosos. Con esas condiciones, con esas actitudes, llegó Juan, y el Señor Jesucristo dijo que de los hijos nacidos de mujer no había otro mayor que Juan. En estos tiempos buscamos evangelistas que tengan unción, que tengan poder, que tengan don de sanidad, que tengan dones especiales. Y cuando yo me detuve a mirar el ministerio de Juan el Bautista, era un hombre que solo salía y predicaba de una manera tosca, violenta, confrontativa. No encontré un milagro que hubiera hecho Juan Bautista. No le encontramos una iglesia llena y taquillera a Juan el Bautista. Su auditorio, cada vez que él predicaba, era un auditorio diferente. Pero no dejaba de predicar. Otros creían que era el profeta mayor, Elías, el hombre de fuego, aquel que confrontó la idolatría de su tiempo. Y otros le dijeron
Algunos dicen que tú eres Jeremías, el llorón, el sensible, el amoroso. Pero la respuesta de Pedro es demasiado importante. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Pedro declara con solvencia y declara que él era el Cristo. Lo reconoció como el Mesías. Lo reconoció como aquel que los profetas habían profetizado muchos años atrás que vendría. Él lo reconoció. E hizo la declaración. La hizo con solvencia. Eres tú de quien los profetas profetizaron y hablaron muchos años atrás. Eres el ungido de Dios, el Mesías. Es aquel que cumple todos los propósitos especiales, eternos que Dios había elaborado en ese plan salvífico. Eres el Dios viviente, el Hijo de ese Dios que vive. Tú eres la antítesis de la religión muerta, le dijo. Oiga, qué declaración más magnífica. Tú eres la corporización de ese Dios viviente que se manifiesta como Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Bienaventurados aquellos que tienen esta declaración, como le dijo Cristo a Pedro. Bienaventurado eres Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Este no es el resultado del conocimiento secular. Este no es el resultado y la respuesta de alguien que acumuló conocimiento religioso. Esta era una declaración que el Espíritu de Dios le dio a Pedro para que la declare en ese momento. Gloria a Dios por Pedro. ¡Qué bien, Pedro! Aplausos para Pedro. Excelente, Pedro. No se lo reveló ni carne ni sangre. Se lo reveló el Espíritu de Dios. ¿Y qué decimos nosotros de él? Cuando Juan el Bautista lo vio llegar al Jordán para ser bautizado, me refiero al Señor Jesucristo, él tuvo una expresión de él. El Bautista lo vio y lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Nicodemo lo vio, Nico era uno de los principales sacerdotes del Sanedrín. Cuando este varón religioso entendido, estudiado, preparado, lo vio, lo llamó maestro. El apóstol Pedro lo llama el Cristo, el ungido de Dios. Después que Tomás dijo, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creo. Y cuando lo vio al Señor Jesucristo, dijo, Señor mío y Dios mío. Se adueñó Tomás de él. Pablo
lo enaltece como el Señor de la gloria. Los ángeles, cuando descendieron en su nacimiento y en su llegada, alabaron como el Salvador. Porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. En aquella manifestación en el río Jordán, cuando el Bautista lo bautizaba, Dios también hizo su declaratoria y lo llamó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento. Este es mi Hijo, del cual estoy contento, satisfecho con su obra. Después de la revelación de este gran misterio acerca de Cristo y de la revelación también pues del inicio de una iglesia, se revela la crucifixión y la muerte. Porque después de la crucifixión y de su muerte, se revela también el propósito y la creación de esta iglesia, comprada a precio de sangre. Y luego vamos ahora a la palabra, porque esa era la introducción para que tengamos algo de base sobre lo que vamos a ir entendiendo. El verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es todo lo que se concluye después de estas declaraciones que hicieron los apóstoles. Verso 22. Ahora vamos a ver una nueva actitud de este general llamado Pedro, de este grande, de este que con demasiada solvencia dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a ver otra faceta de este Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oiga, parece interesante la declaración de Pedro, ¿no? Parece que lo quería mucho. Parece que no quería que sufra. Él quería cuidarlo. Él quería estar ahí apoyándolo. Él quería evitarle sufrimientos. Él quería evitarle la muerte. Él quería evitarle que vaya y sufra de los religiosos. Nos parece algo natural, bajo el concepto natural y religioso al cual estamos acostumbrados. Pero cuando yo entendí que esta declaratoria era un empate de aquello que el mismo Satanás le dijo al Señor Jesucristo allá en el desierto, cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No sufras, no tengas hambre, te doy los reinos de la naturaleza. Que vengan ángeles y que te recojan para que no tropeces ni te caigas. Te propongo hacer las cosas más fáciles. No necesitas morir, no necesitas caerte, no necesitas sufrir. Vivimos en un evangelio de ese tipo y de ese calibre, donde estamos tratando de evitarnos todo lo que sea sufrimiento. Pero sigamos con la palabra de Dios, luego volvemos a este asunto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La verdad que está hermoso, pero para mí está complicado. La declaración que hace, y se la hace de frente a ellos, a sus discípulos, aquellos que había reclutado, y les manifiesta y le dice: me es necesario ir al lugar, ir al sitio, llegar a Jerusalén, llegar al centro religioso, llegar allá donde están todos los representantes de la religiosidad y del legalismo. Me es necesario ir allá, y allá voy a padecer de ellos, de aquellos que deberían haber sido su apoyo en su venida, que lo hubiesen reconocido y que se hubiesen puesto a su disposición y le hubiesen allanado el camino. Ahora ellos eran los opositores principales y se opusieron a tal grado que lo crucificaron. Era necesario ir allá y padecer demasiado de ellos. Padecer mucho, pasar por la crucifixión, pero luego también experimentaría la resurrección. Exactamente como ese grano de trigo que cae a la tierra y muere, pero luego nace y lleva mucho fruto. Todo eso tenía que pasar para poder edificar esa iglesia que es usted y yo. El gran Pedro no lo entendió esto. El gran Pedro no lo pudo ver esto. Pedro esperaba, como muchos, un Mesías militar, poderoso. Alguien que los liberaría del yugo romano y de la esclavitud a la cual los sometieron de una forma diferente a los otros imperios. Porque si bien Roma tomó el poder y el control, no los sometía a una esclavitud, pero los sometía con impuestos y les imponía sus ejércitos. El reinado de ese Mesías no sería por medio de un poder autoritario, bélico, político, como lo creía Barrabás. ¿Se recuerdan de Barrabás? ¿Quiénes le dan un aplauso a Barrabás? Nadie quiere darle un aplauso a Barrabás. ¿Sabe qué? Yo le doy gracias a Dios por la vida de Barrabás. ¿Sabe por qué vale la pena recordarlo con gozo a Barrabás? Porque si Barrabás hubiese tenido que morir como era lo que tenía que hacer, el Señor Jesucristo no moría. Y si el Señor Jesucristo no moría y Barrabás moría en vez del Señor Jesucristo, nosotros fuéramos los más
dignos de conmiseración, dijo Pablo. Nosotros no disfrutáramos de la salvación. Gracias a Dios por la vida de Barrabás, que la salvó. Y nosotros no nos damos cuenta. Qué bien Barrabás que fue absuelto. Porque el Señor Jesucristo ocupó su lugar. Y ocupó el de usted y el mío también. ¡Qué bueno! Así que, aunque no tuvo el favor de los religiosos, y tuvo que padecer de todos los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos y los arrogantes practicantes de la ley y de la moral, el Señor Jesucristo tomó un camino diferente al que entendía Pedro. Él tenía que tomar el camino del sufrimiento. De tal manera nos amó Dios que lo envió a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar, para que Él reciba el castigo que deberíamos recibir nosotros. Cuando Pedro escucha esta declaración que le era necesario ir a Jerusalén, él queda anonadado, igual que Judas Iscariote, que creían que era el líder político que lo iba a liberar de los romanos. El camino que tomaba el Señor Jesucristo para él en ese momento era un camino de fracaso, de dolor y de muerte. Él estaba feliz y se lanzó al mar a la orden de la palabra del Señor Jesucristo. Él caminó. Él estaba feliz con esas experiencias extraordinarias. Él estaba feliz comiendo de los 5 panes y 2 peces. Él estaba disfrutando de todo el poder del Señor Jesucristo que les demostraba para que crean que Él era el Mesías, para que llegue el momento cuando el mismo Pedro declare: tú eres el Cristo. Pero ahora se extraviaba y queda anonadado frente a la determinación de que tenía que sufrir y tenía que morir. Y lo aparta para reconvenirlo. No se te acontezca hacer tal cosa. Vamos a quedar nosotros sin líderes. Vamos a quedar otra vez como éramos antes. Y por último, ni nuestras barcazas ya están ahí a disposición. No te puedes ir por ese camino. Por ese camino van los fracasados, los que mueren. Pero el Señor Jesucristo no iba a quedar muerto. El Señor Jesucristo se iba a levantar de la tumba fría e iba a levantar una iglesia con autoridad y con poder. Una iglesia que ya sería comprada a precio de su propia sangre y nos haría libres de pecado y libres de las acusaciones del diablo. Eso no lo podía ver en ese momento Pedro. Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. No se da cuenta de sus palabras. No se da cuenta del modelo que el Señor Jesucristo está planteando. Él quiere seguir en ese modelo triunfalista de milagros, de ponerse frente a la tumba de Lázaro 4 días muerto y hediondo ya y decir: Lázaro, levántate y sal. Ese modelo representa la ideología del poder, de la ambición, del dominio que todos los seres humanos tenemos. Al igual que Satanás, Pedro lo insta al Señor Jesucristo
abandonar ese modelo de servicio y de sufrimiento. Y le ofertan un itinerario mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más triunfalista, sin dolor y sin degustar de la muerte. Pero hay una respuesta del Señor Jesucristo. Quítate de delante de mí, Satanás. Apártate. No puedes seguir tratando de cambiar el propósito de mi venida a esta tierra. Me está haciendo estorbo. Me está haciendo tropezadero. Y el problema que hay en ti es que no pones tu vista en las cosas de arriba. El problema es que no miras el proyecto de Dios. Él, volviéndose a Pedro, dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Verso 23. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Porque siempre estás mirando tu propio beneficio. Siempre estás procurando conseguir tus propios pecunios, tus propios recursos, tus propias necesidades. Y no te das cuenta que por encima de todo eso, el que provee y el que da es Dios. No pones tu mira en las cosas de Dios, sino pones la mira en la que pone todo el mundo. Siempre estamos procurando lo material. Porque todos nos sentimos carentes y necesitados. Porque todos estamos hambrientos y deseosos de una experiencia sobrenatural. Y si mañana alguien dice que aquí en este lugar el Señor Jesucristo a través de un siervo de Dios está haciendo milagros y está curando cánceres y está curando sida y está curando cualquier tipo de enfermedad, mañana esta iglesia va a estar llena hasta la cancha. Porque la gente lo único que quiere es satisfacer sus necesidades naturales. Pero cuando empezamos a predicar del verdadero evangelio como lo predicaba el Bautista, sin tapujos, a cara descubierta, como dijo Pablo, cuando empezamos a predicar ese evangelio de renunciamiento, ese evangelio que te va a llevar primero al sacrificio, que te va a llevar primero a la muerte, que te va a llevar primero a sentir el dolor y que luego después vas a experimentar el verdadero regocijo de la resurrección. Ahí los discípulos, ahí la feligresía abandona el lugar. Anteriormente Pedro había reconocido a Jesús como el Cristo, pero ahora no quería que manifieste su poder y no creía en que iba a resucitar. Y aunque convencido primeramente que el Señor Jesús era el Cristo, pero no persuadido de su modelo sufriente. Solo queremos los beneficios que Dios nos da, pero no queremos también pasar por las pruebas y el dolor para llegar a conseguirlo. Para él, como muchos otros y como Judas Iscariote, en esa forma era un modelo fracasado. En estos tiempos también el Cristo que muchas veces predicamos envueltos en teologías, envueltos
en legalismos, como un evangelio que solamente da, un evangelio de prosperidad donde ven a Él te va a dar, Él te va a sanar, Él te va a otorgar, Él te va a perdonar las deudas, Él te va a pagar, Él va a hacer todo, y solo predicamos esa parte. Y no es que Dios no pueda hacerlo, porque de verdad Dios lo puede hacer. Y lo hace. Pero no lo hace con todos, sino lo hace con aquellos que tienen fe y aquellos que han cumplido con el requerimiento de esa abnegación, de ese renunciamiento, del cual luego se lo declara a Pedro y le dice, verso 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos queremos seguir al Señor Jesucristo? Hay muchos que quieren seguirlo al Señor Jesucristo y algunos digo, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame que vaya y vuelva estos huellas y arregle mis cosas. Déjame, Señor, yo te sigo, pero primero voy a despedirme de mis amigos y de mis familiares, voy a hacer una fiesta de despedida y luego te sigo. A otro le dijo, Señor, yo te sigo, pero déjame, voy a ir a enterrar a mi padre y a mis familiares. El que poniendo las manos sobre el arado, dijo Cristo, y mira hacia atrás no es digno de él. El detalle es en el momento en que Dios te mira con una mirada de fe y dejas todo como lo hizo Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos. Ni siquiera le dijo el Señor Jesucristo, ven, sígueme. El Señor Jesucristo pasó por delante de él, ahí donde tenía sus oficinas de cobros de impuestos, ahí donde estaba Mamén, cobrando los impuestos legalmente. Pero Mateo no los cobraba legalmente. Él les aumentaba y por eso lo odiaban sus colegas. Pero el Señor Jesucristo pasó y tan solo le miró. Qué mirada hermosa, ¿no? ¿Ha recibido usted alguna vez una mirada de esas que taladran el alma? Yo tengo un recuerdo hermoso que no se borra y lo veo todo el tiempo. Hace algún tiempo estábamos en una Santa Cena aquí y pasábamos todos y yo estaba aquí donde estoy, la mesa con los elementos y los hermanos desfilaron. Y llega el momento cuando alguien muy especial llegó y me clavó una mirada que no se borra de mi corazón. Era mi nieta Marinés. Me miró, me sostuvo la mirada y yo entendía que me decía cuánto me amaba. Y luego la vi ahí atrás, adorando. Y si no nos volvemos como niños, adorándole en espíritu y en verdad, no entraremos en el reino de los cielos. Si no puedes entender una mirada, tampoco entenderás una larga explicación y un excelente mensaje lleno de teología. Miradas de fe, miradas de amor. Nos miramos y hablamos. Con la pastora Delicia nos miramos y hablamos, conversamos. Qué mirada hermosa la del Señor Jesucristo con Mateo. En el acto cerró su boliche, apagó su computadora y se salió y lo siguió y fue y preparó una cena y nos invitó a sus otros colegas y allá hubo un festín porque había llegado la verdadera libertad para su vida.
Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos queremos seguirle? Aquí le doy el requerimiento. ¿Quiere que se lo dé? ¿O queremos seguir como estamos, contentos, bonitos, venimos, nos abrazamos, nos regocijamos, comentamos el mensaje, estuvo bueno, estuvo hermoso? Ese mensaje fue para... El Espíritu de Dios me dijo que yo les dé el requerimiento. Y usted lo tiene ahí en su Biblia y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Wow. Negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo y sigue siendo nuestro mejor ejemplo de negación. El Señor Jesucristo dijo: porque no hablo mis propias palabras, sino las del que me envió. Porque yo no estoy haciendo mi propia voluntad, sino la de mi Padre. Con una voluntad, con un yo que tenía el Señor Jesucristo, que era santo ya porque era el Hijo de Dios, terminó negándose a su voluntad, terminó negándose a su yo, terminó negándose a su propio ego, si es que lo tenía, porque yo creo que estaba muerto. Siguió la agenda del Padre al pie de la letra. Nos deja el ejemplo, como dijo Pablo: ahora, hermanos, ya no vivo yo, sino que el que vive en mí es Cristo, y para mí el vivir es Cristo, y si tengo que morir, para mí eso es ganancia. Cuando empezamos a tomar esa actitud de haber renunciado a nuestro yo, eso es negarnos a nosotros mismos. Si el Señor Jesucristo no se hubiera negado a hacer la voluntad del Padre, o si se hubiera negado a hacer la voluntad del Padre, nosotros seríamos unos reos rematados de muerte hoy. Pero Él se negó. Padre, le dijo en oración: si es posible, pasa de mí este cáliz. Yo sé que es duro, también tengo carne, también tengo sangre, también puedo sentir, también lloro, también tengo sentimientos, y de verdad que no deseara pasar esta experiencia, pero que no se haga mi voluntad, le dijo al Padre, sino la tuya. Y si usted no actúa así frente a la vida y a las circunstancias en las cuales muchas veces Satanás, a quien le echamos la culpa de todos los pecados y de todas nuestras actividades, y no nos damos cuenta que yo creo que todos los días se debe ir a quejar Satanás ante Dios y decirle: esos tus hijos, esos que se dicen ser tus hijos, todo el tiempo están echándome la culpa a mí de lo que hacen, y no soy yo. ¿Y sabe quién es? Ese diablillo casero, ese diablillo que vive, mora, reina y gobierna de una manera manipuladora dentro de usted. Es ese diablillo que usted lo está alimentando todos los días. Si no nos negamos a ese diablillo, a ese yo, a ese super yo, a ese sistema libidinoso, a ese sistema yoico que usted tiene y está manipulándolo todos los días y no lo deja hacer la voluntad de Dios, usted está fuera del propósito y del alcance de la salvación. Tiene que negarse. Hay que morir. Hay que morir a tu yo, a tus deseos. Niéguese a sí mismo.
y tome su cruz donde va a ser crucificado, igual que el Señor Jesucristo. Lo hermoso de todo esto es que por fe vamos a resucitar y vamos a volver a vivir y vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene, pero no bendiciones como las que el mundo ofrece. Juan en una de sus cartas dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que le da gusto, le da satisfacción, le da placer a tu yo, a tu carne. El sistema te pone pues todas las cosas listas para que tú las desees. Porque muchos de nosotros tenemos un yo tan grande, más grande que Goliat. Seguimos formando parte del equipo y de la iglesia, aparentemente comprada a precio de sangre, pero sigue nuestro yo vivo. Sigue nuestra carne siendo manipulada. Y esa carne sigue haciendo sus demandas a tu yo. Y tu yo le concede porque te lo mereces. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay nada malo en ello, ¿por qué no? Pero la demanda es: sed santos en toda vuestra manera de vivir, así como yo soy santo. Así como yo renuncié a todo y le obedecí a mi Padre y fui hasta la muerte y muerte de cruz y sufrí todo. Así quiero que ustedes también practiquen esta forma de vida, de santidad. Este modelo de sufrimiento, pero de regocijo en Él. No hay salvación sin negación de tu propio yo. No hay salvación si no te niegas a ti mismo. Es de nuestro ego, es de nuestro yo que debemos salvarnos. Ese yo es el árbol completo que produce frutos conforme a tu naturaleza corrompida y caída. Cada hijo e hija de Adán están al servicio de su propio yo. ¿Quieren verlo? Están al servicio de su propio yo. Fue su ego inflado y desbocado de Caín el que no pudo soportar que la ofrenda de su hermano Abel hubiera sido acepta por Dios. Y se enfureció y dijo: yo lo hice todo, yo lo recogí, las mejores frutas, las mejores yucas, el mejor arroz, el mejor maíz. Yo lo traje, las mejores mazorcas, y se las ofrecí a Dios y Dios las rechazó. Y su ego quedó dañado, herido. Y ese diablillo de su propio ego fue el que lo llevó a matar a su hermano y convertirse en el primer asesino. Y ese es el ejemplo que todos seguimos con nuestro yo, al cual no hemos renunciado todavía. No hemos renunciado todavía, ¿verdad? Nos siguen gustando las cosas del mundo. Nos siguen gustando las cosas pequeñas. Una pequeña mansión, una pequeña fortuna, una pequeña, ¿por qué no? Nos atraen las cosas del mundo. Tenemos que renunciar a este sistema libidinal. Ese ego, ese yo es un anticristo que está dentro de ti, que se gloría, que se regocija en su propia exaltación
Y aún para nosotros los pastores, cuando predicamos un lindo mensaje, ¡ah, qué bien predicamos! ¡Qué mensajón! Este mensaje no era solo para ustedes, era para unas 10.000 personas. Sigue legando. Tu propio anticristo, que te hace negar a Dios como una verdadera antítesis del Señor Jesucristo, que nos enseña humildad. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús negó su santa forma de vivir para obedecer al Padre, ¿por qué no nosotros vamos a obedecerle también? Negándonos en nuestra propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Él. No podemos hacer nada por nosotros mismos, dijo Jesús. No busco hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Nada hago por mí mismo, sino según como me enseñó mi Padre. Y en el libro de San Juan están todas estas referencias: Juan 5:30, Juan 8:28. Él vino por la voluntad del Padre, haciendo lo que el Padre le enseñó. Fue enviado, movido y controlado por su Padre, nuestro Dios. Hay que negarnos a nuestra propia voluntad. Para que ese ego no se nos agigante. La psicología habla del narcisismo como una manifestación de ese agigantado ego que tenemos. Y aunque se habla del tal Narciso ese, que iba y se miraba el rostro en un estanque y se veía demasiado hermoso y se empezó a enamorar de él mismo, de tal manera que no había ni una mujer tan hermosa como él. El apóstol Pablo lo expresa en 1 Corintios 10:24. Que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y luego, como el mejor de los psicólogos, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de él con cordura. Si bien Dios nos puso ese sistema yoico, donde está pues, el helio, que es el reservorio de las pulsiones, porque no podemos dejar de querer, de tener, porque es parte de lo que Dios creó en nosotros. Todos esos deseos que tenemos bajo la guianza y bajo la dirección del Espíritu Santo van a ser excelentes. Aún tu propia sexualidad, guiada y dirigida por el Espíritu Santo, es santa. Pero cuando está gobernada por un yo que está desbocado y fuera del concepto y fuera de los principios y fuera de la voluntad de Dios, entonces te conviertes en alguien terriblemente indeseable.
Estimemos a nuestros hermanos como a superiores a nosotros mismos. El camino de la cruz dice: niéguese a sí mismo. Lo negamos a nuestro hijo. Pero ahora nos toca hacer otro trabajo. Hay que tomar la cruz. El camino llevando esa cruz es el de la entrega a los demás. Aquí encaja ese verso que dice en los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Llevar nuestra cruz es llevar ese deseo de hacer el bien, de ayudar, de cooperar, de trabajar, de darnos. Es hacer entrega de nuestra vida por los demás, como lo hizo el Señor Jesucristo. Es el camino del renunciamiento a nuestro propio gozo para poder otorgarle ese privilegio a nuestro hermano por amor. Aunque muchas veces esto represente condena, persecución, muerte, pero sabemos que habrá resurrección para nosotros. Alguien dijo: una iglesia que no sufre persecución, sino que disfruta de los privilegios y el apoyo de las cosas materiales, no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es sufriente, la verdadera iglesia es aquella que da, la verdadera iglesia es aquella que se ha desvestido para poder vestir al que está aterizado de frío. Esa verdadera iglesia es aquella que se sacrifica, que da. Como dicen Corintios, y aquellas ofrendas, dijo Pablo, que fueron más allá de sus propias fuerzas. Es dar, es darse, es hacer entrega. Negarse a uno mismo es sufrir desprecios y humillaciones muchas veces por causa de este evangelio. Pero desde la lógica del imperio de este mundo, nos parece innecesario. Da mucho y da poco, pero nunca lo des todo. Esa es la filosofía del mundo. Pero la viuda dice que los contó sus realitos y cuántas blancas tenían. Y separó una para su pan y la otra fue y la dio. No dice así la Biblia, ¿no? Dice que lo dio todo. Hay que darlo todo. Así que aunque nos parezca innecesario y absurdo, pero es una exigencia que el Señor nos pone para poder entrar en el reino de los cielos. Porque el que quiera mantener su vida, el que quiera salvar su vida para sí, la está perdiendo. Hay que entregar la vida por causa de Cristo. Alguien lo expresó en Caminar la Segunda Milla.
El Señor Jesucristo dijo, si alguien viene y te pide la camisa, dale también la chaqueta. Si alguien te pide llevar pues su carga 1 milla, llévasela 2. Manifiesta que hay amor en ti. Si alguien te da una cachetada, ponle la otra. Mejilla. Ese es el Evangelio. Es renunciamiento a todo. Si no puedes negar en tu propio yo, sencillamente eres un hermano fracasado. Es solamente a través de la comunión que podemos ir aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Es a través de la oración. Es a través de la práctica. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dijo el apóstol Pablo, pero prosigo. Sigo esforzándome, sigo declarando, sigo denunciando esta carne, sigo denunciándome y sigo haciendo ese bien que quiero y que muchas veces termino haciendo el mal que no quiero. Pero cada vez que triunfo en Cristo, estoy más cerca. Cada vez que triunfo en Cristo, estoy alcanzando esas medidas espectaculares. Y el Señor conoce de mis sufrimientos, conoce de mi entrega, conoce de la determinación que he tomado de negarme mi propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Él. Porque mi Dios es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Así que no hay salvación si no nos negamos a nosotros mismos. No es una cosa poca importante. Tampoco es el logro de algunos cuantos. Es el logro que tú tienes que desarrollar y alcanzar. Es la victoria de tu propio día a día. Todos debemos procurar alcanzarlo. Será una contradicción para muchos que pretenden ser salvos bajo sus propios formatos o criterios. Pero es necesario negarnos a cada momento. Es una búsqueda de esa santidad. Se necesita dependencia del Espíritu de Dios. Se necesita fe y convicción. Se necesita acción. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: he estado mal todo este tiempo. Así que cuán importante es negarnos a nosotros mismos y procurar hacer la voluntad de nuestro Dios, para que podamos salvar nuestra vida, negándonos a nuestro propio deseo y que se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Porque ¿qué aprovecharemos si ganamos todo el mundo y terminamos con nuestra alma perdida? Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias porque una vez más usted nos insta a morir, a renunciar, a dejar nuestros propios instintos pecaminosos que solamente traen satisfacción a la carne. Y terminamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Ayúdenos a morir como usted murió. Ayúdenos a ofrecer nuestra vida y ponerla en el altar del sacrificio cada día.
para que seamos santificados y ser hallados justos y aceptos delante de su presencia. Bendigo a cada hermano o hermana que está aquí presente y pido que su gracia en abundancia se derrame en sus vidas y que podamos hacer siempre su voluntad, negándonos a la nuestra, sepultando nuestro yo y nuestros deseos, y podamos hacer aquello que usted nos ha enviado a hacer y el propósito por el cual nos creó, y podamos decir: Señor, el hacer tu voluntad me agrada.